Estamos ya listos y preparados aquí en el Solo por Hoy, en Radio María Argentina, con este espacio que tiene que ver con Laudato Si, la creación como don y Ya tarea. estamos en contacto con quien nos acompaña desde Italia. Buenas tardes para Fray Eduardo Agosta, sacerdote carmelita, experto en variabilidad y cambio climático. ¿Cómo te va, Fray? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto a vosotros poder unirme a este programa y encantado. Así que ánimo, que salga Vamos, bonito. bienvenido, ¿no? Seguro, seguro, porque este tema apasiona y mucho. En primer lugar, bueno, contanos por favor, Fray Eduardo, ¿qué es la ecología integral? ¿Qué podemos entender por ecología integral? Bueno, ecología integral tiene un origen en las ciencias de la sostenibilidad, del campo de la ecología, que tiene que ver con esta concepción importante de que en el sistema terrestre, en la Tierra, en la realidad física, todo está conectado. Hay una imagen de un famoso meteorólogo de la década del 60, el padre de la teoría del caos, que él decía que el aletear de una mariposa en Japón producía un tornado en Tucson, ¿no? O Mira, sea, para hablar de sí. esa conexión remota entre las cosas, ¿no? Bueno, eso es una realidad, en nada de las cosas que ocurren localmente no tienen un efecto remoto en este sistema interconectado que es la Tierra, ¿no? Y cuando hablamos de sistema Tierra, tiene que ver con la biosfera, tiene que ver con el clima, con la atmósfera, tiene que ver los océanos, los hielos, incluso también la humanidad, ¿no? Forma parte de esa sistema de interconexión, ¿no? Y que nos afectamos mutuamente. Eso es por un lado. Y ciertamente en el mundo científico la ecología integral es esta mirada, por lo tanto, o- em, integral, holística o completa, ¿no? En el término holístico científico, ¿no? Una mirada de sistema de partes, de estudiarlas en sus interacciones y ver la complejidad. No es tan sencillo hoy en día. No podemos comprender el comportamiento o el funcionamiento de un ecosistema si no lo vemos en relación de permanente de flujos de energía y de material con los distintos subsistemas que le rodean, ¿no? Claro. En este lugar que vivimos. Tomando eso, ecología integral es asumido en la Iglesia a través, en la doctrina social de la Iglesia, a través de la encíclica Laudato Si, acepta o asume esa mirada científica. No obstante, para nosotros también, de hecho, si uno lee el párrafo 11 al comienzo de la encíclica, nos va a decir el Papa Francisco que la ecología integral requiere de otras categorías que van más allá de la matemática y de la física y apuntan a la esencia de lo humano, ¿no? Apuntan a una dimensión que solamente el ser humano como criatura que es consciente, autoconsciente y que se pregunta también por su lugar en este mundo, puede recepcionar, que es justamente esta apertura al misterio, ¿no? A la trascendencia. Entonces la ecología integral también para nosotros abre hacia lo que siempre ha sido quizás más conocido como el misterio de la creación. En ecología integral, por lo tanto, desde la perspectiva nuestra católica y de fe, tiene que abrirnos a recuperar en este mundo en donde todo está interconectado, todo está relacionado, frase que la encíclica repite unas 7, 8 veces a lo Ujú. largo del texto, también implica estar conectado con la dimensión trascendente. Hay vínculos espirituales, hay una conexión con el Creador, del cual depende la vida o la sostenibilidad de cada una de las criaturas, ¿no? Y desde esa relación de dependencia criatural, tanto las personas, los seres humanos, como toda criatura que habita este planeta, incluso las no vivientes, estamos vinculados y Claro. tenemos una razón de ser, ¿no? Un valor que hay que respetar. Propio, en el orden este que Dios ha querido. Por lo tanto, implica también volver a tener una mirada
de, de que somos dependientes de una fuente común que es el Ujú. Creador. Y eso, por otro lado, también nos reubica en que somos solidarios o tenemos una responsabilidad también para con las demás criaturas, ¿no? Mm. No podemos ser déspotas, consumidores, tiranos, voraces que rapiñamos, ¿no? Ujú. La creación, no. Hay alguien que es superior a todos y que de alguna manera nos ubica para que sepamos cómo Claro, comportarnos en estas relaciones dentro de esta eso. realidad que llamamos la tierra, la realidad, o la casa común, como Claro. también suele decir la Eh, encíclica, ¿no? en esto, padre Eduardo, uno puede entender automáticamente y rápidamente por qué Francisco de Asís hablaba de hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo. Claro, venimos de una misma raíz y somos parte de una misma familia. Y Francisco se dio cuenta, Francisco de Asís se dio cuenta claramente este vínculo en donde todo tiene que ver con todo, todo está vinculado, está conectado. Estos que decías recién, ¿no? Sí, justamente, fíjate, el santo de Asís tuvo esa experiencia, de hecho por eso es el patrono de la ecología, ¿no? Y querido también por el mundo laico, no religioso, del mundo secular, digamos, ¿no? Del ambiente y del cuidado de la tierra, porque él partió del dato bíblico, de lo que nosotros llamamos en la fe el misterio de la creación, el descubrir, bueno, si Dios es el creador de todo lo que conocemos y Él ha creado con una bondad intrínseca, una belleza y una armonía, el árbol, el agua, el río, la planta, el sol, la tierra. Y yo también soy obra de ese amor creador de Dios, obviamente, con un valor singular porque somos hechos a imagen y Ujú. semejanza. Eso es lo único que nos hace distinto, pero nos hace justamente con responsabilidad Exacto. para ese lugar en donde estamos puestos por Dios, ¿no? Entonces, él descubre que hay como una especie de familia universal, fraternidad cósmica, ¿no? Es decir, tenemos un Padre creador común a todos y nos iguala esa dependencia con lo trascendente. Nada de esta tierra es ser divino, nada es trascendente, solamente el creador. Entonces eso nos pone de alguna manera, nos sitúa, como decía, en un marco de referencia quiénes somos, ¿no? Bueno, estamos en relación y por eso él con toda libertad llamó al sol hermano sol, a la tierra hermana madre tierra, ¿no? Por los frutos que da, etcétera. Entonces, en esa conciencia y fijaros que es una conciencia que está siempre, no solamente estuvo en San Francisco de Asís, está en muchos santos que llamamos amigos de la creación a lo largo de la historia, que tienen esta sensibilidad frente al valor, a la bondad, ¿no? Creatural y al respeto y al cuidado y al cultivo de esta casa común y de todos los seres no humanos que la habitan. Y es importante volver a reconectar. Por eso la ecología integral nos informa de dos maneras, en el plano inmanente a través de la ciencia, de la ecología, sobre el valor que tienen las cosas desde un plano físico y biológico, Ujú. y luego tenemos la ecología integral en esta dimensión trascendente, que es a través de la contemplación o de esta actitud de apertura al misterio de la creación y de Dios, es que nos reconecta y también nos permite valorar el, el- la creación, la tierra que habitamos, no desde una mirada tecnocientificista o pragmática, instrumental, que puede a veces ocurrir con la mirada meramente inmanente, sino también con una mirada más ética de corresponsabilidad, de cuidado, ¿no? El concepto de cuidar la casa común, que tiene que ver con esta aproximación a las cosas, no desde una perspectiva meramente consumidora, devoradora o de señor y dueño de todo. Un dato también que se Sí. desprende de la revelación del Génesis que conocía muy bien San Francisco de Asís es
que la tierra es un don para todos, ¿no? Hay un destino universal de los Mm, bienes que la tierra ofrece y que debemos, por lo tanto, lo recibimos como un préstamo de las generaciones futuras, va a decir claro. el Papa Francisco, me parece una imagen muy bonita para darnos cuenta del don, de la gratuidad y la lógica del don que debemos vivir, como nos recordaba muchas veces también el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que nos hemos perdido a veces con otros principios que no son que son propios de los que habitamos esta casa, ¿no? Este Ujú. lugar. Padre, tenemos este tema, ¿no? De la casa común, que el Papa Francisco puso énfasis allí en la encíclica Laudato Si, y él hace como un estudio muy científico, ¿no? Llama a especialistas, se convoca a gente que conoce exhaustivamente de cuál es la situación. Eh, Más allá de lo que tiene que ver con la ciencia, específicamente, digo como habitantes de esta casa común, ¿cuál es el diagnóstico que podemos hacer? ¿Cómo estamos en relación con la naturaleza, con la creación, como seres, como reyes que estamos en la casa común, ¿no? Que a veces nos sentimos de esa manera. Sí, has dicho muy bien, el Papa Francisco, para poder escribir ese primer capítulo, lo que le pasa a la casa común, ese diagnóstico se dejó asesorar y consultó a todos los mejores especialistas, academias, científicos que le pudieran asesorar bien en esa escritura de esos párrafos también armados, digamos, ¿no? Mm. Y la imagen de la casa también se la debemos, yo pienso, a la ciencia. Yo recuerdo una vez cuando estábamos en Buenos Aires y él era nuestro cardenal, era el rector, no se le llama, Rector mayor, sí, de la UCA, ¿no? De la Pontificia Ujú. Universidad Católica. Rector mayor, creo, sí. El gran canciller, ahí está, ahora me Ajá. acuerdo, el gran ah, canciller, y ahí nos es. visitaba al equipo que trabajábamos allí, un equipo de estudios interdisciplinarios para el cuidado de la casa común, que había creado él en el año 2006. Y le mostrábamos, que a mí me gustaba mucho, una imagen satelital de la Tierra, que una la ve, por primera vez ves la Tierra en su bola, ¿no? En su circularidad, ¿no? En planeta que está suspendido la oscuridad del universo, Mm. y por lo tanto, y bueno, y jugando un poco con ella, puedes hacerla como la forma de una casa. El planisferio, el globo terráqueo se transforma en una casa, y decir, bueno, es lo único que podemos habitar en todo este universo que conocemos, ¿no? Es nuestra casa, no hay otro lugar B, otra alternativa para dormirnos. Y todos los pueblos y todos los seres vivos que la habitamos en la diversidad y en la pluralidad de especies y de culturas y de lenguas, etcétera, y de historias y de todo, estamos allí, ¿m? De alguna manera. Y por otro lado, desde un punto de vista astronómico y físico planetario, uno se da cuenta de la fragilidad que implica también esa biosfera Mm, habitada en este planeta, los equilibrios finos, ¿no? La sintonía fina que hay en todo para que pueda existir la vida, y otros sistemas muy cercanos, planetarios muy cercanos y con condiciones similares a la nuestra no tienen, ¿no? Entonces, esa conciencia de la casa común, ¿no? Allí estamos todos, desde la pequeña hormiga hasta los grandes pueblos, todos habitamos y no tenemos, y hay que cuidarlo porque es frágil, ¿no? Nos venía también a la mente esa imagen del Génesis 2 cuando habla de la creación como si fuera un oasis en el desierto, Mm. en donde Dios coloca al ser humano para que lo cuide, lo cultive, ¿no? Y esa imagen del oasis en tensión de vida con el desierto, y que dice que si Dios no da la lluvia, o sea, si no hay gratuidad de Dios y el hombre no la trabaja con esa responsabilidad del cuidado y del cultivo, vence la muerte, ¿no? Avanza el desierto ujú. por la fragilidad de los oasis. Y cuando uno mira y piensa también en ese planeta frágil, en un universo no apropiado a la vida alrededor,
es como que se te hace muy fuerte, ¿no? Esa conciencia de, bueno, esta es la casa, este es nuestro oasis, este es nuestro Edén, ¿no? En el que habitamos y que Dios nos ha puesto para cuidar y cultivar. Dicho eso, Francisco entonces recoge esa imagen y la utiliza, la palabra, ¿no? La casa común para hablar de este lugar que habitamos, que es común, y hace una descripción él elige 6 dimensiones de los problemas ecológicos importantes de nuestro planeta. Y yo, para hacer un resumen, yo diría Sí, que lo podemos resumir en 3 grandes crisis que hay que asumir, que es un diagnóstico que están allí. El primero es, sin lugar a dudas, el cambio climático de origen humano, que seguramente bien conocéis. La imagen que veo ahí en pantalla tiene que ver sí. con lo que es lo que produce el cambio Ujú. climático, ¿no? Está alterando. Unido al cambio climático, la biodiversidad, que depende mucho también del estado estacionario del clima, está siendo presionado, pero por otro lado, por la sobreexplotación, ¿no? La pérdida de biodiversidad es importantísima. La comunidad científica de biólogos y especialistas en las dimensiones ecosistémicas nos hablan de que estamos en rojo en el tema de riesgo, de perder la posibilidad de sostener la vida en el planeta tal como la hemos conocido en estos últimos 12.000 años, ya en este momento por la pérdida de biodiversidad. Pensemos, por ejemplo, que en los últimos 50 años el 70% de los mamíferos silvestres ha desaparecido, es un dato Oh, que es real. Qué increíble. Los insectos también los insectos prácticamente en un 70-80% también están desaparecidos y así. Y por otro lado, la otra gran crisis fijaros que siempre están todos relacionados y las demás que también menciona Francisco, pero una importante también es la contaminación en las diversas escalas, ¿no? La contaminación tiene que ver con los microplásticos que emitimos permanentemente, sobre todo contaminación química y de microplásticos en suelos, cursos de agua, los océanos, que va generando también como una cadena de catástrofes, ¿no? Por pérdida se mueren las plantas, las microalgas, se mueren los animales más pequeños que viven de ellos, los peces más grandes, además de la sobreexplotación. Yo creo que esos 3 grandes crisis ujú. impactan ciertamente también la calidad de la vida humana y de las otras especies también. Y no, bueno, y si quisiéramos también incluir el tema de la desigualdad y la pobreza en Eso. la dimensión también humana, ¿no? La desigualdad en un mundo en donde todo el mundo dice, bueno, nunca ha habido tanta riqueza producida, sin embargo, concentrada, ¿no? En manos de pocas personas y por lo tanto también tenemos una brecha, nunca ha habido una brecha entre ricos y pobres tan grande como la que hay actualmente. Por lo tanto, lo que ha crecido entonces esa desigualdad se puede traducir como injusticia, ¿no? La Claro. dimensión de justicia es lo que ha decaído. Seguramente los pobres de actuales, como dicen yo no soy economista, pero muchos economistas dicen, bueno, antiguamente no sé, en el Imperio Romano había más pobreza, ciertamente, porque no había, pero hoy en día, ¿cómo puede ser que todavía haya habitantes en el siglo XXI que tengan pobreza energética, por ejemplo, ¿no? Que no puedan acceder a la electricidad y así tienes poblaciones enormes y encima son territorios explotados para la extracción de fuentes Encima. de energía, ¿no? Petróleo en su momento y ahora con los minerales raros también, es decir, la injusticia es peor todavía, ¿no? Entonces, Ujú. esas son cuestiones que están allí que forman parte de la crisis de la casa común en la que habitamos, ¿no? Esa. La desigualdad, la brecha creciente entre pobres y ricos, el que exista lugares en donde todavía haya cosas impensables que no puedan estar presentes y hay mucha gente. No tener energía implica no acceso al agua potable, no acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, tantos derechos humanos que no se pueden realizar plenamente. Y bueno, y es casa común, por lo tanto, como estamos todos en esta barca, ¿no? Es de alguna manera la encíclica y nuestra fe nos enseña de que lo mejor que podemos desarrollar es la solidaridad, ¿no? La solidaridad, como nos dice también
la doctrina social de la Iglesia de escala global, ¿no? A escala Ujú. planetaria. Darnos cuenta también de que nuestros comportamientos locales, nuestras formas de consumo, nuestra, nuestra forma también de producir afecta la vida de otras gentes en otros territorios en Bien. forma remota, ¿no? Y también de otros seres vivos. Padre, hay varias cosas que surgen. Una es que capaz que en el caminito de estos encuentros que tenemos con vos podamos tocar estos puntos que vos resumiste muy claramente, podamos profundizarlos. Eso sería una Sí, cuestión. sí. La otra que te lo pregunto a vos por también tu expertise, experto en variabilidad y cambio climático. Algo de lo que todo este diagnóstico de la casa común al que ha hecho referencia el Papa, que no lo ha hecho desde una mirada de lo que a él se le ocurría, sino un gran trabajo, y vos sos testigo, que se ha venido haciendo de manera científica, no responde, no está ordenado en base a una mirada ideológica, sino que son hechos reales y concretos, porque hay todo un grupo en el mundo que se ha encargado, no sé desde dónde lo hace, capaz que también desde una mirada ideológica, de negar esta realidad de los cambios que están reflejados allí también en el Laudato Si. Es así, padre, ¿no? Sí, correcto. Eh, yo la raíz del negacionismo de la evidencia científica en términos de de la biodiversidad, crisis climática, etcétera, no la encuentro más que simplemente en un deseo profundo de que no sea así. Mm, La psicología nos enseña, ¿no? Que cuando hay algo que no nos gusta y que nos golpea fuerte, lo rechazamos, ¿no? Intentamos negarlo. La negación es un mecanismo de defensa, pero la realidad tarde o temprano se va imponiendo. Es decir, las cosas están allí y no es simplemente si esto no ocurre, no pasa nada, sigamos, porque sí están pasando y tú puedes seguir y llegar a un punto en donde te caerás, ¿no? O se te vendrá encima la pared. Yo vengo trabajando en estos temas desde que soy joven, ya no lo soy, pero estamos hablando de 25. Este año justamente unos amigos me dicen, Eduardo, estarás por Buenos Aires que cumples 25 años de graduado. Digo, madre mía, ¿cómo pasan los años en la UBA, ¿no? Eh, y de graduado y unos pocos más también de investigación. Es decir, y antes, lo que está ocurriendo ahora con el clima planetario, ya lo sabíamos, y uno dice, bueno, no hay nada nuevo, o sea, esto es así, y lo que va a ocurrir en las próximas décadas para peor también, ¿no? Si no hacemos algo. Es un conocimiento que está, que se sabe, y que nos permite de alguna manera, no digo hacer una predicción determinística porque es imposible, pero sí conocer más o menos el hacia dónde estamos yendo y que el riesgo que estamos atravesando justamente. Y es una realidad. Uno de los desafíos que tenemos, por lo tanto, es que Francisco, y que a lo mejor da para la próxima charla, nos habla la encíclica de el modelo tecnocrático. El problema es ujú, que yo creo que el discurso negacionista entra como un último intento de salvar un modelo de desarrollismo materialista instrumental con una lógica monorracional, muy miope, y de vincularnos con la realidad y con los demás, que es justamente lo que en la encíclica se critica como la tecnocracia, ¿no? Este mm. paradigma en donde todo sucumbe bajo una lógica de maximización de ingresos, de ganancias, de riqueza, de acumulación material, y no darnos cuenta de que tiene que haber otras vías para la prosperidad humana que no sea ujú. meramente el crecimiento infinito cuando vivimos un planeta finito en bienes que nos Bien. puede brindar, ¿no? Y por lo tanto, encontrar un equilibrio sano de consumo y de producción dentro de este contexto ecosistémico o este Claro. contexto de ecología integral en el que habitamos. La ecología integral en ese sentido se transforma en un paradigma de transformación socioeconómico, ecológica, radical, profunda de este modelo tecnocrático, que después lo podemos hablar con más Ujú. detalle, ¿cómo no? Fray Eduardo, ¿puede haber habido también allí un análisis en cuanto a las energías renovables?
o en cuanto al uso de las energías o en cuanto a la emisión de gases a la hora del uso de energías que no son renovables, que son de orígenes fósiles, por ejemplo, ¿no? Que emiten tanto daño a la capa de ozono, que producen esto de el derretimiento de los polos, que ocurre que puede llegar a afectar a tantos pueblos, ¿no? Que son costeros por la acumulación de aguas debido al derretimiento de los polos y tantas otras cosas que seguramente el Papa Francisco habrá tenido en cuenta, ¿no? A la hora del análisis efectuado por los científicos. Ciertamente, sí, el cambio climático de origen humano es debido fundamentalmente a los gases de efecto invernadero, entre ellos el más relevante porque es el que más hemos incrementado por nuestra actividad humana, es el dióxido de carbono, originado en la quema de combustibles fósiles, que le llamamos esta energía no renovable, que hay que transitar o sea, hay que ir abandonándola poco a poco, gradualmente, pero ya. Tendríamos que haber empezado hace 10 años, cuando se firmó el Acuerdo de París. Actualmente, en este momento estamos en Bonn, en la conferencia climática de Bonn, que es la antesala a la cumbre climática tradicional a fin de año, que este año va a ser en Belén, en Brasil. Y ahí los resultados ya nos están mostrando que lo que hemos hecho hasta ahora, si lo hiciéramos bien, generaríamos un calentamiento de 3 grados, cuando en París nos habíamos comprometido a 1,5. Bueno, porque no hemos empezado justamente a hacer las cosas bien desde hace 10 años, que estamos atrasando. Entonces, Ujú. el abandono de los fósiles es clave, el papel de las energías renovables va a ser fundamental, pero también siendo conscientes de que tiene que cambiar el modelo, porque no es simplemente reemplazar una Ujú. matriz energética por otra, porque es imposible, ¿no? Sabemos lo que significa, o sea, la energía a base de petróleo Mm, es muy potente, mucha capacidad para generar cosas a un bajo costo económico, sí. pero no ambiental. Y por otro lado, sí, una imagen que nos puede ayudar mucho, la energía fósil, petróleo, carbón y gas, no es otra cosa que biomasa, que no es otra cosa que energía solar fosilizada, ¿no? Por fotosíntesis, la biosfera durante Mm, millones de años, ¿no? mm, Y hoy en día, esto es un promedio planetario, ¿no? O sea, hay lugares que menos y otros que más, pero en promedio, un habitante en una sociedad modernizada como las que vivimos, consume la energía que produjeron durante 400 años toda la biosfera en esa conversión de energía solar hasta fosilizarse y almacenarse bajo tierra, que eso es el petróleo, con lo cual cada uno de nosotros consume en un año lo que por fotosíntesis durante 400 años produjo toda la biosfera Claro. que mm, habitaba el planeta en el Mioceno. Entonces, ahí nos damos cuenta que proporcionalmente hay algo, no, por eso ese Mm. es el problema de las renovables. mm, Por otro lado, también las energías renovables, o la solar, etcétera. El tema es los minerales raros que se requieren para su funcionamiento, sobre todo para el almacenamiento. Eh, Prácticamente todo el mundo ahora está corriendo hacia la extracción Litio. de nuevos minerales y generamos otro problema, ¿no? De seguir destruyendo más muchos biosferas, muchos ecosistemas en Latinoamérica, en el África, etcétera, y estos países ya se nos acercan clamando, diciendo, no, a ver, esto no, tampoco es la solución. Claro, entonces hay que buscar un equilibrio y por eso dentro de lo que llamamos la ecología integral y este paradigma que hay que cambiar está en la escala económica, hay que repensar una nueva economía, ¿no? Y se Ujú. está hablando de eso, ciertamente, Bien. no es solamente una utopía, ¿no? Una mm, economía que tenga como centro las personas y sus Ujú. necesidades y más sostenible con la casa Claro. común. Replanteo qué del modelo, como decías, interesante, padre, qué que lo vamos a interesante. seguir Correcto. desarrollando. Sí, Ya estamos casi sin tiempo y te voy a dejar una sí. pregunta para que, y después cualquier cosa te la mando por escrito. Por aquí nos pregunta Gerardo sobre la geoingeniería, el convenio, según Mm. dice él, de la Universidad de Harvard con el CONICET de Argentina, si se tiene alguna información, si sabes. Bueno, para que después trabajemos sobre este punto, si ayuda, si nos pone un poquito más de luz sobre la geoingeniería. ¿Te parece, padre?
la geoingeniería climática. ¿Cómo no? Sí, sí, Ujú. podemos conversar. Dale. Excelente. Gracias, padre. Será hasta la próxima, Dios mediante, Dios mediante, sí. el jueves próximo estaremos nuevamente por aquí. Abrazo grande. Gracias, Gracias. gracias. Saludos, buena tarde, Gracias. buena mañana. Buenas Bye, tardes para bye. vos Chao, allá. chao.